Bienvenido a la sesión 1. El día de hoy vamos a hablar sobre la conservación preventiva y los contenedores. El día de hoy vamos a hablar sobre qué es la conservación preventiva. La conservación preventiva habla de todas estas acciones que tomamos independientemente de la restauración. ¿Qué quiere decir? Son estas acciones indirectas que vamos a hacer para con el bien cultural. En este caso, tenemos distintas definiciones, sin embargo, hay muchos ejes que nos conllevan a una conservación preventiva. Para esto también tenemos que entender qué es la conservación, la restauración y la conservación preventiva. Entonces, la conservación preventiva, la preservación, son estas actividades globales asociadas a mantener las colecciones para uso, exhibición, almacenamiento en un formato original o en otro formato. Mientras tanto, la conservación son estas técnicas y procedimientos utilizados en el tratamiento de objetos individuales, usualmente cuando ha ocurrido un daño. En cuanto a la acción preventiva, nosotros trabajamos para anticiparnos a los daños que puedan causarse en un bien. Entonces, estos trabajos hablan sobre un control del entorno del bien, un control ambiental, sin intervenir en el bien cultural. Por ende, tenemos también que tener en cuenta que los daños siempre están presentes bajo una también constante amenaza en el bien. Entonces, ¿qué sucedería si esta información del bien se pierde? Con el paso del tiempo, nosotros vamos a tratar que la conservación preventiva, junto a todas estas acciones, formen un hábito a lo largo del tiempo para poder preservar nuestro bien. Entonces, para poder actuar ante la pérdida de la información, tenemos que actuar con estos tres ejes: la conservación preventiva, la conservación curativa y, si es posible, una restauración, ya que la restauración nos va a ayudar de alguna forma a devolver esta información al bien. Entonces, según ICOM, nos dice que la conservación son todas aquellas medidas y acciones que tengan como objetivo evitar o minimizar futuros deterioros o pérdidas. Se realizan sobre el contexto o el área circundante al bien, o más frecuentemente, un grupo de bienes sin tener en cuenta su edad o condición. Estas medidas y acciones son indirectas, no interfieren con los materiales y las estructuras de los bienes, no modifican su apariencia. Algunos ejemplos de conservación preventiva incluyen las medidas y acciones necesarias para el registro, almacenamiento, manipulación, embalaje y transporte, control de las condiciones ambientales como es la luz, la humedad, la contaminación atmosférica e insectos, y la planificación de emergencias, educación del personal, sensibilización del público y aprobación legal. Esta última parte nos da a entender todas estas acciones que tenemos que tener en cuenta sin intervenir directamente en los bienes, sin pretender restaurarlos. Entonces, simplemente desde tener el cuidado ambiental, desde tener este cuidado en la manipulación y tener el cuidado en el uso de los materiales que van a tener el contacto directo con nuestros bienes culturales, al pensar en ellos, ya estamos hablando de conservación preventiva. Entonces, en muchos lugares se pretende tener en cuenta todas estas acciones. ¿Por qué? Porque son mucho más baratas. El costo en conservación preventiva a largo plazo es mucho más baja que una restauración. Entonces, muchas veces es mejor conservar que restaurar. El ICROM ha creado la Guía de Gestión de Riesgos para el Patrimonio Museológico. Esta es una herramienta muy importante cuando hablamos de gestión de riesgos. Ahora, ¿qué es la gestión de riesgos? La gestión de riesgos
nos habla sobre meditar, analizar, identificar todos estos riesgos que pueden llevar a una pérdida futura del bien. Los riesgos son estos agentes que van a actuar en un futuro. No son los que pasan ahora, son los que pueden pasar, los que pueden ocurrir en un futuro. Entonces, al analizarlos, identificarlos, nos van a ayudar a prevenir que estos ocurran o mitigarlos. Que ocurran, pero de una forma mucho más prudente, que podamos controlarlo. Entonces, la guía de gestión de riesgos nos habla sobre identificar cuáles son los riesgos que van a haber, no solo en el museo o en la institución donde trabajemos. Nos habla de 7 niveles de envoltura. El primer nivel es la región. La región es el lugar, la zona, la localización en donde se encuentra el edificio, el museo, el almacén, en donde se encuentra nuestro bien cultural. Una vez que tengamos en cuenta todos estos agentes de riesgo que están en la región, comenzamos a bajar al 6º nivel, que es el sitio. ¿Qué es el sitio? Es todo lo que hay alrededor de nuestro edificio. Tiendas, restaurantes, oficinas, comercios. Todo eso tenemos que también analizar. Por ejemplo, si tenemos un restaurante a una cuadra de nuestro edificio, probablemente pueda ocurrir un incendio. La contaminación que emite este restaurante o la afluencia de personas que pueden pasar por ese restaurante también es un punto de riesgo. Por ejemplo, si tenemos un parque cerca a nuestro edificio o jardines, ¿cuál sería el riesgo? El riesgo, por ejemplo, podría ser que haya una inundación o filtraciones de agua a causa del excesivo regado de plantas, ¿no? O de repente que haya mucha fauna alrededor que podría generar también que traiga depredadores, insectos, o también quizás pueda ocurrir un incendio. Luego, una vez que analizamos todos estos factores, estos agentes de riesgo del sitio, ya podemos entrar al edificio. Entonces, una vez que tú estás dentro de tu edificio, comienzas a analizar, ¿no? Desde cómo está constituido el suelo, las condiciones del suelo, las paredes, si existen filtraciones en las paredes, zonas de humedad. Podemos también verificar las tuberías de agua, los focos de agua, hace cuánto se cambió la tubería del edificio, si tenemos protección contra incendios. También podemos analizar la memoria institucional del edificio. ¿Qué quiere decir? Podemos consultar al personal más antiguo cuáles han sido los accidentes, los incidentes que han habido durante su estancia en el edificio. Entonces, a partir de que tenemos esa información, ya podemos ir analizando cuáles van a ser las posibles soluciones para estos problemas, para estos agentes. Una vez que ya analizamos completamente el edificio, podemos pasar a las salas. Entonces, en las salas, ¿qué podemos ver? En las salas vemos iluminación, vemos temperatura, vemos humedad, vemos las instalaciones eléctricas, vemos que haya buen flujo en cuanto al personal, en cuanto a las visitas, quién entra o quién sale de estas salas, si hay permisos, si hay una restricción. Entonces, una vez que identificamos estos agentes dentro de la sala, ya pasamos al mobiliario. Entonces, ¿qué podemos ver en un mobiliario? ¿Cuáles serían los agentes? Por ejemplo, que el mobiliario esté en buenas condiciones. Si no las está, las apuntamos y ponemos cuáles son las condiciones en las que encontramos el mobiliario. Si tiene ataques de termita, por ejemplo, si es de madera, si por ejemplo, tenemos una hornacina de vidrio, si tiene presencia de polvo, si tiene presencia de grasa, porque quizás las visitas pasan y tocan el vidrio que envuelve el bien cultural de una exhibición, por ejemplo.
Si el mobiliario contiene o no indicadores de temperatura, indicadores de humedad, si tiene, por ejemplo, en muchos museos ponen esta sílica gel que sirve para absorber la humedad y también tiene un indicador de saturación. Entonces, si se encuentran dentro, en qué condiciones están, cómo están colocados, si se ven o no se ven, cada cuánto tiempo le dan mantenimiento al mobiliario. Entonces, esas cosas, por más mínimas que sean, nos pueden servir para hacer un buen análisis. Y por último, vemos el soporte. ¿Qué es el soporte? El soporte es dónde está ubicado nuestro bien. Si está ubicado en un acrílico, si está ubicado sobre madera, si esta madera está cubierta por alguna tela o un papel para poder aislar nuestro material del soporte. Entonces, una vez que analizamos estos 7 niveles de envoltura, recién podemos ver cuáles son los riesgos que van a ocurrir a futuro, qué tan frecuente es que ocurran estos riesgos y cuáles son las soluciones que podemos darle. Estas soluciones también van de acuerdo al presupuesto, van de acuerdo también a la política que tenga nuestro museo y también al personal y a las condiciones económicas. Entonces, una vez que hacemos este análisis, podemos dar propuestas. Y entonces nosotros ya estamos hablando de una conservación preventiva que acompaña muy bien a la gestión de riesgos. Entonces, este manual es de mucha ayuda para poder conocer, para poder identificar cuáles son estos agentes y de qué manera podemos propiciar la seguridad de nuestros bienes sin necesidad de tocarlos, sin la necesidad de restaurarlos, intervenirlos. Entonces, ¿qué se logra con la conservación preventiva? ¿Y en qué nos ayudará el uso de contenedores o unidades de protección? En este caso, yo los invito a pensar sobre qué podemos lograr haciendo conservación preventiva en los lugares donde trabajamos. ¿En qué condiciones se encuentran nuestros bienes? ¿En qué condiciones nosotros también trabajamos? Si contamos con los materiales adecuados o no, si es que hay alternativas en nuestra localidad para poder utilizar otro tipo de materiales que también nos puedan ayudar a esta conservación preventiva. Si hacemos análisis de temperatura, si hacemos monitoreo sobre la humedad, sobre la luz, si nuestra manipulación es la adecuada. Entonces, ¿qué podemos lograr teniendo en cuenta todos estos parámetros con nuestros bienes, con los que trabajamos todos los días? ¿Y en qué nos ayudará el uso de estos contenedores o unidades de protección? Si estamos hablando de que la conservación preventiva son estas acciones indirectas que tenemos con nuestro bien, es una forma de proteger al bien sin necesidad de interactuar, de restaurarlo, ¿no? Entonces, los contenedores son estos materiales, son estas unidades que nos van a ayudar a poder tener esta seguridad de que no estamos tocando directamente el bien. Vamos a protegerlo no solo del polvo, vamos a protegerlo no solo de los insectos que puedan haber en los ambientes donde trabajamos, sino que también nos va a ayudar a poder manipular mejor los objetos con mayor seguridad. Nuestras manos, a veces ni siquiera usamos guantes para manipular a los bienes culturales. Nuestras manos emiten grasa y esta grasa, nuestras huellas dactilares, pueden impregnarse también en los objetos. Y a la larga, esto también genera un deterioro. Entonces, los contenedores nos ayudan mucho a esta prevención. ¿Qué cosa implica una prevención? La prevención también implica un manejo apropiado de la conservación del patrimonio. Entonces, como estábamos hablando, los riesgos pueden ocurrir en diferentes escalas. Por consiguiente, el propósito de la conservación preventiva es la identificación temprana de un posible daño
evitando la progresión del mismo, que éste se desarrolle, que se desenvuelva y crezca. Entonces, de esta manera nosotros también reducimos estos efectos negativos que pueden ser causados por estos agentes de deterioro. Entonces, hay que tener también en cuenta el tiempo y la frecuencia en que se dan estos daños. Por ejemplo, si nosotros tenemos un libro y tenemos una manipulación constante, es una manipulación frecuente, sobre todo cuando son libros de consulta y no se le ha enseñado al personal o no se le ha enseñado al investigador cómo tratar a un libro, esto también forma parte de una conservación preventiva, ¿no? Poder capacitar al personal, poder capacitar al usuario, al investigador, capacitarlo sobre la correcta manipulación de los libros. Ahora vamos a ver algunos ejemplos en un rato de cuál sería o no una buena conservación preventiva. Entonces, aquí podemos ver cuál es la suma entre la conservación preventiva y los contenedores. Entonces, la conservación preventiva nos va a ayudar a identificar, evaluar, detectar y controlar los riesgos de deterioro. Por lo tanto, los contenedores nos van a ayudar a evitar la necesidad drásticas, nos va a ayudar a evitar a tener esta necesidad drástica y costosa sobre tratamientos en conservación y restauración, en conservación curativa y restauración. Luego, la conservación preventiva nos va a ayudar a eliminar y minimizar dichos riesgos. Por lo tanto, es sostenible a lo largo del tiempo. También la conservación preventiva nos va a ayudar a actuar sobre el origen del problema. Entonces, nos va a garantizar la mejora del estado de conservación del patrimonio. Entonces, en conclusión, la acción de ambos nos va a ayudar a anticipar el daño, aumentar la vida del bien cultural, reducir la velocidad de envejecimiento, porque queramos o no, al final los bienes van a terminar deteriorándose, porque son materia. La materia mientras exista, va a envejecer. Entonces, lo que trata la conservación preventiva es minimizar este envejecimiento, ralentizar la velocidad del envejecimiento. También nos va a ayudar a disminuir el riesgo de deterioro y mantener las características originales, tanto físicas como funcionales. Ahora, medidas de conservación preventiva para la manipulación y transporte. ¿Por qué les pongo este punto en esta clase? Porque la manipulación y el cómo nosotros llevamos los objetos también forman parte de una conservación preventiva. También quiero decirles que el hombre es el primer agente de deterioro, es el más dañino que haya dentro de los agentes de deterioro que existen o que se han identificado. ¿Por qué? Porque nosotros somos los que vamos a intervenir en el material. Nosotros somos el que tenemos el material a la disposición y también depende de nosotros el cómo va a sobrevivir este material a lo largo del tiempo. Por lo tanto, es importante hablar sobre la manipulación y el modo en que lo trasladamos de un punto A un punto B. Tener las medidas de seguridad del caso, tener las condiciones, saber las rutas de evacuación, saber el flujo, por dónde van a ir estos materiales. Porque si no sabemos si de A parte a B, C o D, a dónde va a terminar el material, por lo tanto vamos a terminar en una descontextualización total y también vamos a terminar en una pérdida del bien. Por ejemplo, es importante mantener los espacios libres y limpios. Tener espacios completamente lisos para poder apoyar el material, preferiblemente que estén cubiertos con un papel neutro, un papel blanco, puede ser cartulina también. También es necesario evaluar el estado de conservación del material, ya que dependiendo de cómo se encuentre nuestro material, nosotros vamos a tomar las medidas necesarias de manipulación, saber
si podemos levantarlo con las dos manos o tenemos que tener un soporte para poder levantarlo, o quizás no podamos cargarlo y necesitemos más personas para levantarlo o crearle un embalaje antes de trasladarlo. Es necesario verificar el camino por donde se van a trasladar estos materiales. Es importante que el camino esté libre para evitar accidentes y utilizar soportes secundarios para el transporte. En este caso, sobre la manipulación y transporte, justo les quiero comentar la experiencia que tuve para poder desmontar un par de retablos en los que pude participar en su restauración. Por ejemplo, una de las iglesias en donde pude trabajar estaba a punto del colapso y el retablo estaba justo debajo del techo, estaba a punto de caerse. O sea, la viga tensora que justo separaba los dos muros que estaban justo a los lados del retablo estaba a punto de romperse a la mitad. Entonces, aquí viene viene nuestra habilidad como conservadores, ¿no? ¿Cómo prevenir, uno, de que este techo, si se cae, aquí analizamos el riesgo, que pueda caerse? Entonces, ¿cómo evitamos que se caiga, pero que no dañe el retablo, si es que se cae? 2, ¿cómo manipulamos el retablo sin forzarlo, porque teníamos que desmontarlo, sí o sí teníamos que hacerlo? ¿Cómo desmontamos ese retablo? ¿Cuáles eran las condiciones de seguridad? ¿Cuál iba a ser la ruta de escape? ¿Cuáles iban a ser los parámetros que nosotros necesitábamos para desmontar el retablo? Pero para esto, sí, siempre hay que priorizar en estos casos la vida del personal. Así queramos o no, así, ¿cómo les puedo explicar? Así esta obra de arte valga millones y millones y millones de dólares, siempre hay que priorizar la vida humana. Entonces, este trabajo de desmontaje fue multidisciplinario. No solo estaba yo como encargada de conservación, sino que también había un ingeniero civil que se encargaba de hacer las estructuras, un ingeniero de seguridad, y un arquitecto. Entonces, entre los 4 pensamos cuál era, según su área de estudio y de trabajo, cuáles eran las mejores opciones para poder desmontar este retablo. Entonces, ¿qué se hizo? Se armó un techo provisional que va justo debajo del techo que iba a colapsar, y este es el techo provisional, acá estaba el techo que iba a colapsar y aquí estaba justo el retablo. Se armó este techo provisional, pero tampoco teníamos mucho tiempo para armar un protocolo escrito. Yo sé que en estos tipos de proyectos es sumamente importante tener documentos escritos, pero por la premura del tiempo ya iban a iniciar las lluvias, el techo estaba por caerse y era zona sísmica, teníamos que actuar súper rápido. Entonces, en un día se hizo la ruta de evacuación. Se dispuso el material que íbamos a usar para el desmontaje, las herramientas, el número de personal que íbamos a necesitar para cargar las piezas, así como los equipos, el equipo que íbamos a tener. Teníamos que tener un equipo en los andamios, uno que iba a dirigir el desmontaje, en este caso era yo quien les habla. Luego estaba otra persona que iba a recibir o iba a garantizar que las piezas que estén bajando del retablo desde el andamio lleguen bien. Y había otro equipo que iba a recepcionarlo y llevarlo hasta el lugar de almacenamiento. Entonces teníamos que pensar que el almacén esté en buenas condiciones, en condiciones adecuadas. ¿Qué quiere decir? Que esté limpio, libre de humedad,
que haya una puerta, que podamos abrirla y cerrarla con seguridad, que solamente estén las personas autorizadas para entrar a ese lugar, la ruta de evacuación, por dónde iban a pasar estas personas con las piezas del retablo. Había una persona que garantizara que el camino esté libre, ¿no? Y iba llamando una otra persona, a dos personas, para que vayan llevando las piezas. Pero también es importante también decirles que había una codificación de por medio. Se codificaron absolutamente todas las piezas del retablo. Y si encontrábamos una pieza de más, automáticamente le hacíamos un código, porque es importante también tener un registro gráfico, fotográfico, escrito, y una codificación y un plano para no perder ninguna pieza que estemos desmontando. Entonces, todas estas acciones, como ven, son preventivas y son de manipulación. Entonces, tenemos que también ver cuáles son los riesgos, los materiales que disponemos y sobre todo capacitar al personal, concientizar al personal, porque ninguno de ellos nunca había visto un retablo y nunca habían interactuado en un desmontaje y tampoco sabían la importancia de este retablo. Entonces, también era un trabajo súper importante concientizarlos y decirles qué es un retablo, por qué es tan importante para la comunidad, por qué es tan importante para la iglesia, y así, todos ayudaron. Pero previamente siempre capacitados y concientizados del trabajo que estábamos realizando. Entonces, ¿cuáles son las otras medidas preventivas que también tenemos que tener antes de una manipulación? En este caso, tenemos el lavado de manos con agua y jabón. Siempre tener las manos limpias, si es que no usamos guantes, porque a veces en algunos procedimientos no usamos guantes, ¿no? Pero sí tenemos que tener las manos limpias. Evitar el consumo de alimentos en el área de manipulación. Tratar de coger bien los libros para poder retirar e insertar en su sitio material bibliográfico. También hay una manera adecuada, ¿no? No podemos jalarlo del lomo, tenemos que sujetarlo con ambas manos desde las tapas, o si no, llevar nuestra mano hasta el fondo de la estantería y jalar muy despacio hacia afuera al libro de consulta. Ahora, no podemos tampoco apilar los libros o tratar de que entren dentro de las estanterías porque estamos forzando y sobremanipulándolos. No podemos escribir sobre los libros porque dejamos marcas sobre ellos. Y en lo posible, si es que nos toca rotular las páginas, por ejemplo, siempre hacerlo con un lápiz de carbón, porque las tintas, los lapiceros con la humedad suelen correrse y son muy difíciles de sacar, de retirar, y haciendo la mínima presión que se pueda tener. En la parte izquierda podemos ver cómo no deberían apilarse los libros, porque de este modo corremos el riesgo de que puedan caerse, ¿no? Para el caso de archivos o hojas sueltas, tenemos unos archivadores que también se pueden confeccionar, ¿no? Y en la parte de abajo podemos ver que usan un soporte para poder apilar los libros, y siempre con una luz de espacio, para poder también sacar y ponerlos en su lugar. También es recomendable no apilar de manera horizontal más de 3 libros. De lo contrario, estaríamos dañando el bien. Bueno, aquí este es un ejemplo del Archivo General de la Nación, donde tenemos libros de grandes formatos. Y estos libros se encuentran de manera horizontal. Y como pueden ver, los libros más grandes, por el peso y las dimensiones, solo están apilados hasta 3. Los de pequeños formatos y de pequeñas dimensiones sí se pueden apilar hasta 4 o 5, ¿no? Pero lo recomendable es hasta 3.
Como pueden observar también, todos se encuentran no directamente sobre la estantería de metal, sino que se encuentran reposando sobre un papel blanco, el cual se va renovando cada cierto tiempo. Para la manipulación de estos libros, por ejemplo, en la primera imagen podemos ver que no está usando directamente los dedos, sino que está usando un pequeño cartón para poder pasar las hojas. Cuando tenemos pequeñas carpetas, sobre todo cuando tenemos placas fotográficas para manipular, siempre usamos las dos manos, ¿no? Para poder tenerla de un lado a otro. En la imagen de la primera fila, en la última imagen, podemos ver que un libro de gran dimensión en cuanto a grosor, lo quieren abrir para su consulta, pero para que no se abra por completo y no forzar la parte del lomo y las costuras, se ha puesto una pequeña cuña para poder tener una abertura natural del libro, ¿no? Y así no generar un deterioro. En la parte derecha tenemos las prohibiciones, ¿no? Por ejemplo, no doblar completamente el libro cuando lo vayamos a consultar, no voltearlo, porque así también forzamos las costuras, no alzar los documentos, porque también tienden a doblarse y deteriorarse, tampoco apilar los libros uno encima del otro abiertos, no escribir sobre los libros, porque podemos marcarlos y sobre todo no enrollarlos. Esta es una imagen que en lo particular me parece interesante analizar porque aquí vemos que este es un libro de registros. Entonces hay registros de diferentes tipos. Por lo tanto, están tratando de digitalizar la información, llevarlo a un software para poder tener esta data en digital. Entonces, lo que vemos aquí es una manipulación inadecuada de estos registros. Por ejemplo, no tenemos tenemos una base lisa, ¿sí? Sin embargo, no es una base aislada, ¿no? Podría sugerir que se use un papel blanco para poder apoyar este libro de consulta, y también la manera en que está pasando una hoja, también tendríamos que tener mucho cuidado porque podría causar el riesgo de romperse o rasgarse. También vemos que el libro cubre y excede las dimensiones de la superficie en la que está reposando. Entonces, no es una superficie adecuada. Puede llegar a caerse el libro por el peso que tiene o por un mal movimiento del usuario, podría terminar cayéndose estos archivos. En este caso, también es un caso interesante porque tenemos también muchos factores de riesgo. Uno, podemos ver el estado de deterioro o el estado de conservación de estas hojas, de estos archivos, de estos documentos. Y tenemos un ventilador al lado. Si bien es cierto, no está prendido, en el caso que lo esté, podría llevarse todos estos fragmentos de papel, podría llevarse todos esos documentos y tender a una descontextualización, a una pérdida de información. Entonces es importante mantener este tipo de aparatos lejos y apagados. También tenemos esta mesa completamente aglomerada. Para poder tener una buena manipulación, también tenemos que tener orden, ser ordenados al momento de coger, así sean los instrumentos, nuestras herramientas, también tener un protocolo de manipulación. ¿Qué se va a hacer primero? ¿Qué se va a hacer después? ¿Dónde van a ir nuestras cosas? ¿Dónde van a ir los materiales limpios, los materiales sucios? Tener también absolutamente todo rotulado, porque de esa manera nosotros también sabemos qué es lo que tenemos, qué es lo que ya no se va a usar, qué es lo que se puede usar.
tenemos que tener en cuenta el tipo de manipulación que hacemos. Por ejemplo, esta hoja que está manipulando el señor es una hoja que se encuentra, no se encuentra delicada, pero sí tiene muchos agujeros y en una mala manipulación podría rasgarse. Y vemos también que está cogiendo un instrumento en su mano derecha. Imagínense que este instrumento se le caiga y termine cortando el papel. Entonces, pasando de la parte dramática de la conservación y la manipulación y el traslado, pasamos a las herramientas para la creación de contenedores y unidades de conservación. En esta parte vamos a conocer cuáles son los materiales que ustedes van a necesitar o los materiales, herramientas que quizás ustedes puedan conseguir según lo que haya en su localidad. A veces no tenemos a disposición, por ejemplo, un tipo de papel en específico. Sin embargo, podemos encontrar un papel blanco que haciéndole un test o viendo las características, cuando tienes un vendedor, puedes pedirle las características del papel, hacerle un test, constatar de que sea correcto y usarlos sin ningún problema. Bueno, en este caso tenemos una boleadora de papel. Esta boleadora nos permite hacer las curvas al final en las esquinas de los papeles. Usualmente, en lo personal, yo lo uso dentro de mis contenedores para que las puntas de los archivadores, de mis cajitas, no terminen de doblarse, no se deterioren o no se ensucien. Entonces yo prefiero bolearlas para que no se malogren. Luego tenemos cortadores angulares de 45 grados, que usualmente se usan para hacer passepartouts, ¿no? Para tener un pequeño rebaje en los bordes también y evitar los cortes o marcas de los documentos. Es necesario que consigan un cúter o una cuchilla, como lo llamen en su país o en su localidad. El del medio es un compás de corte que nos va a ayudar. Bueno, yo lo uso para hacer pequeñas pestañas. A la mano derecha tenemos una plegadera que nos va a ayudar mucho para poder hacer los dobleces. Luego tenemos agujas, tenemos hilo. Consíganse el hilo más grueso que tengan. Si no tienen hilo, puede ser con caña de pescar para poder practicar más que nada. Consíganse también lápiz de carboncillo y borrador blanco, para evitar manchas. Vamos a necesitar también reglas de metal de diferentes tamaños, preferiblemente que sea de 30 a 1 metro de largo, porque a veces nuestros cortes también van a ser de grandes dimensiones, según el material que tengan a disposición. Necesitamos también escuadras para poder hacer cortes rectos, medidas exactas. Necesitamos cintas de algodón para poder hacer legajos. Si no tienen cinta de algodón, cualquier cinta que tenga por lo menos 2 centímetros de ancho les va a servir. En la parte de abajo pueden ver las pesitas, son unas pesas de metal que ayudan mucho para poder sostener el doblez o que se mantenga, tratar de que se mantenga el papel recto, ¿no? O que no se muevan los materiales. Y también tenemos una mesa de corte. Ahora, ¿qué tipos de materiales nos sirven para la creación de contenedores? Para esto es importante hablar sobre el ISO de papel. ¿Qué es el ISO? En este caso, les presento 2 ISOs, el ISO 9706 y el ISO
11-10-8. Las normas ISO, estas en específico, nos definen las cualidades que tiene que cumplir un papel permanente. En este caso, el papel que nos va a permitir el uso de contenedores. Entonces, las normas ISO las describe la Organización Internacional de Normalización, especifica los criterios de permanencia del papel en los siguientes términos. Tener una fuerza mínima medida a través de una prueba de resistencia de desgarro, que quiere decir que cuando desgarramos el papel, tiene que tener una resistencia mínima para que sea adecuada en uso de contenedores, ¿no? O en uso para conservación. En general, tener una cantidad mínima medida en cuanto a la reserva alcalina a sustancias que neutralizan la acción del ácido. Entonces, tiene que tener un mínimo de 2% de reserva alcalina. En muchos casos se usa el carbonato de calcio. Esta reserva mínima de alcalinidad nos va también a ayudar a neutralizar el ácido de muchos papeles, sobre todo en los que tienen los papeles de madera, por ejemplo. También esta norma ISO nos da a conocer la cantidad máxima medida a través de la coeficiente kappa, que no debe superar al valor de 5 de productos fácilmente oxidables, como la lignina de la madera. Tener un pH máximo y mínimo de un extracto acuoso en frío de papel. O sea, durante el proceso de la realización del papel, tener un pH entre 7.5 a 10 en extracción fría. Entonces, los papeles dentro del ISO 11-10-8 deben cumplir adicionalmente algunos requisitos como tener fibras de algodón, lino o cáñamo. Y también ser resistentes al plegado. ¿Qué quiere decir? Que cuando los doblemos no se corten en la parte del doblez, sino que sigan doblados sin verse afectados. También es importante resistir a los daños y envejecimientos. Entonces, el conjunto de estas características favorece la durabilidad en el tiempo de estos papeles. Una resistencia mínima evita daños mecánicos. Las fibras largas, como de algodón o lino, aumentan adicionalmente la resistencia al plegado en papeles de calidad ISO 11-10-8. La reserva alcalina, de la cual ya habíamos hablado, ayuda a neutralizar el ácido del ambiente, de otros papeles en contacto y de procesos endógenos en el papel. ¿Qué quiere decir procesos endógenos? O sea, dentro del proceso, del desarrollo, de la creación del papel, en la industrialización o donde se haya creado este papel, estos procesos a veces son muy diferentes en diferentes etapas, en diferentes regiones. Entonces, dentro de estos procesos, como no se tiene la misma técnica, el papel final no es el mismo siempre. Entonces, esa reserva alcalina nos ayuda a prevenir que que como haya resultado de este papel, no se vea más afectado en el transcurso del tiempo. Entonces, bajo el contenido de materiales oxidables, este ISO ayuda a evitar estos procesos que han causado daños en papel, ¿no? Sobre todo en los papeles del siglo XIX. Materiales especiales y alternativos. Dentro de los materiales especiales tenemos el papel Permalife. Este papel es libre de ácido, de alcalidad de archivo, o sea, que se puede usar dentro de archivos, con una esperanza de vida de más de 300 años cuando tenemos las condiciones adecuadas de almacenamiento. Se usa para un excelente fotocopiado, para intercalados entre un papel y otro, evitando las migraciones de ácidos, por ejemplo. Se usa para encuadernaciones, se usa para escritura con pluma y tinta, para impresiones láser, revestimiento de cajones, gabinetes y envolturas. O sea,
El papel Permalife es muy bueno como aislante. Tiene excelentes características de superficie y plegado, lo que lo hace adecuado para hacer sobres, para hacer carpetas, esquinas de fotografías personalizadas. Por ejemplo, en la Biblioteca Nacional usábamos el papel Permalife para acondicionar placas de vidrio, o si no, para también hacer sobres donde poníamos fotografías importantes. ¿De qué está hecho? El papel Permalife está hecho de 25% algodón y 75% de celulosa pura, no contiene ácido ni lignina y está amortiguado por una protección a largo plazo contra ambientes ácidos y tiene un pH de 8.5. Todas las láminas tienen una marca de agua para identificar la calidad. Es muy buen papel el Permalife. Si tienen, y no es muy caro, si tienen las condiciones dentro de lugares donde ustedes trabajan, propónganlo porque es muy bueno. Bueno, que hay algunas otras especificaciones, ¿no? Y está aprobado por el PAT, que es la prueba de actividad fotográfica. Este papel, el Stonegate. El Stonegate es un papel para todo uso, es una hoja de trapo, o sea, 100% algodón. Ay, perdónenme. Es una hoja de 100% algodón, es adecuado para uso en serigrafías, litografías, grabado, pasteles, acuarelas, y tiene un pH neutro, que es amortiguado con carbonato de calcio, o sea tiene una reserva alcalina. Es muy bueno para poder envolver libros o archivos con una carga muy alta de ácido. Y se mantienen estables en condiciones adecuadas de humedad, de temperatura, en condiciones adecuadas ambientales. El papel glacín. El papel glacín también es muy bueno como aislante, sobre todo para fotografías y archivos. Es transparente, de calidad de archivo sin tampón alcalino. Tiene un pH entre 6.9 y 7.2, sin ácido y fabricado sin el uso de agentes abrillantadores ópticos. ¿Cuáles son los abrillantadores ópticos? Son estos que se colocan durante el proceso de la fabricación del papel para que se vean mucho más blancos. Entonces, esto está fuera de todo esto. Es adecuado para el almacenamiento de archivos fotográficos y negativos. Y el papel glacín ha superado la prueba de actividad fotográfica, o también llamado la prueba PAT. Dentro de los materiales alternativos, tenemos el papel bond, el papel blanco. ¿Por qué? Porque el papel blanco, tienen que buscar el papel blanco con un gramaje adecuado y con una reserva alcalina. En este caso, en la zona donde yo estoy, en Perú, cuando no tenemos dentro de nuestras condiciones el poder adquisitivo para poder comprar del extranjero papeles especializados, nosotros usualmente usamos el papel bond con reserva alcalina, porque este papel blanco también los venden en grandes formatos, nos ayuda también a hacer procesos rápidos. Por ejemplo, si nosotros recibimos archivos nuevos o una colección nueva para el proceso de catalogación, para el proceso de inventario, para el proceso de diagnóstico, vamos a tener buen tiempo el papel en nuestras manos. Por lo tanto, su contenedor final no lo vamos a tener en ese momento. Entonces, lo que hacemos es coger el papel blanco de reserva alcalina y comenzar a usarlo para poder aislar un papel de otro, un papel de otro. Quiere decir que lo usamos como una medida provisional para los
para el desarrollo de las actividades que estamos haciendo en ese momento con lo que recién nos ha llegado a nuestras manos. Entonces, si no tienen este material especializado, este material alternativo es muy bueno. Bueno, vienen diferentes gramajes y tamaños. Tenemos desde 75, 80, 90, 100, 120 y 160 gramos. Usualmente nosotros usamos el de 80, a veces el de 90 y hasta 120. El de 160 sí ya nos parece un poco, un poco grueso. Materiales especializados. Dentro de los cartones tenemos el Bristol sin buffer, que es una placa liviana de usos múltiples para hacer carpetas, gabinetes, envoltorios e intercalados. También se conoce como papel carpeta. Y es muy bueno para hacer carpetas de archivos sueltos. Es ideal para divisores verticales, marcos de respaldo y forros de cajones, estantes. Por ejemplo, si no tienen el papel, por ejemplo, el glacín, y consiguen este buffer, es mucho más resistente, lo ponen dentro de los almacenes, de los cajones, donde van, por ejemplo, sus textiles, donde pueden ir herramientas de metal, material arqueológico. Es muy bueno para esos casos, ¿no? Está hecho con alfa celulosa purificada, libre de ácidos y ligninas y libre de cualquier agente tampoco. El cartón corrugado usualmente se usa para hacer contenedores por su dureza y sobre todo por la resistencia que tiene, ¿no? Tiene una alfa celulosa de 100% blanqueada, no tiene fibras recicladas o de maderas, no tiene blanqueadores ópticos, su nivel capa es de 1 a 2, o sea, sin lignina, y tiene un pH de extracción en frío de 8.0 a 9.5. Lo que quería explicarles antes de continuar, que era el valor capa, o el índice capa, ¿no? El valor de índice capa, que es el índice capa representa una medida indirecta de la cantidad de lignina residual de las fibras que salen del proceso de la realización del papel, ¿no? En resumen, es el contenido de lignina que queda en la pasta celulosa obtenida. Entonces, este también tiene una reserva alcalina del 3% de carbonato y un adhesivo, su adhesivo es fécula de papa, con un pH de 7 resistente a la humedad. Por ejemplo, en estos casos se ha usado el cartón corrugado para hacer contenedores de tapas plegables, ¿no? Es una tapa unida por el medio, y en este caso para hacer un contenedor para un libro mucho más pequeño, ¿no? De pequeñas dimensiones. Otros materiales tenemos, este es un material que sí se puede conseguir con mucho más facilidad, es mucho más accesible, es la cartulina Dalí o Tiziano, ¿no? Es una cartulina ligera, fabricada con celulosa libre de ácido y con un alto contenido de algodón, de alta resistencia a la acción de la luz solar o artificial. En este caso, yo realicé este contenedor para un libro especial llamado el Heraldo Masónico, ¿no? Se pegaron las etiquetas también con almidón y quedó súper bien. Estos son las medidas que se pueden encontrar, en el cartón corrugado. En este caso tenemos un cartón corrugado mucho más comercial, el cual se puede usar de manera provisional, ¿no? Por ejemplo, cuando estamos trasladando de un lugar a otro materiales, al momento de hacer inventario, mudanza, se pueden usar este tipo de cartones siempre y cuando los aislemos por dentro, con un papel blanco con reserva alcalina. De esta manera, uno, ahorramos dinero, dos, ahorramos tiempo, y tenemos también un tiempo prudente para poder realizar los contenedores adecuados que tengamos, ¿no? De los bienes
estemos almacenando de manera provisional. El plástico corrugado también es muy bueno para poder almacenar cosas pesadas, ¿no? Como material arqueológico. Se llama también copolímero de polipropileno, químicamente inerte, extremadamente duradero, tiene una lámina de plástico extruida, estriada de doble pared, libre de aditivos como agentes colorantes, inhibidores antiestáticos y ultravioleta. O sea, tiene muy buena resistencia a la luz ultravioleta. Adecuado para respaldar, para montar y fabricar recintos de contención. Tiene un sustrato superior para uso a largo plazo, sin emisión de gases. Y es resistente al agua, aceites, solventes y temperaturas ambientes. Por eso les digo que es muy buen material para contenedor de material arqueológico. Para fotográfico también. Ahora, pasamos a los tipos de unidades de protección que vamos a hacer también en las siguientes sesiones. En primer lugar tenemos a los legajos, que como pueden ver son dos tapas de un cartón fuerte, duro, de alta resistencia, los cuales van a ir aglomerando como un sándwich a los archivos sueltos que tengamos y le vamos a hacer un amarre de archivero con esta cinta de algodón. Como les había mencionado, si no tienen la cinta de algodón, para poder practicar pueden usar otra cinta que sea gruesa. Las bolsas o empaquetados. Este tipo de bolsas se hacen usualmente con papel blanco o con papel craft si es provisional. Este tipo de envoltorios nos ayudan a poder, si no podemos hacer los contenedores de cartón, de cartulina, podemos envolverlos con este tipo de empaquetados y nos puede servir de manera preventiva. Muy bien. Los sobres se pueden hacer de diferentes maneras. El sobre que les voy a enseñar es para usualmente guardar fotografías, ¿no? Y se debe de usar pegamentos neutros. Pero en cuestiones de prácticas usaremos cualquier pegamento que ustedes tengan o consigan. Vamos a usar este tipo de carpetas de 4 solapas para poder guardar archivos. Dentro de estas carpetas yo he hecho algunas pequeñas modificaciones por cuestiones de seguridad. Porque estas carpetas usualmente corren el riesgo de cortar los papeles que están dentro. Entonces, he hecho algunas ligeras modificaciones para que sea mucho más seguro el uso de estas carpetas. Y eso es todo. Y esta es la bibliografía de consulta, donde pueden ver tanto los materiales que les he enseñado, pueden investigar más sobre estos materiales, sobre diferentes tipos de archivos, donde nos pueden indicar los protocolos, manuales de manipulación, de protección del patrimonio, de las colecciones, y una serie de archivos donde también pueden hacer consulta sobre los manuales que tienen. Por ejemplo, la Biblioteca Nacional del Perú y el Archivo General de la Nación. Gracias y nos vemos en la próxima sesión.